Respecto de los niveles de resistencia, vamos a definir el nivel de resistencia corriente directa, corriente continua, donde lo definimos como la tensión con la cual se polariza el diodo debido a la corriente con la cual se polariza. En el gráfico del diodo habitual tenemos un punto en la curva. Si nos paramos en un punto cualquiera de la curva, ese punto nos va a llevar, si trazamos una horizontal, a la corriente del diodo que circula en ese punto y a la tensión a la cual está sometido el diodo. Entonces tendremos esos dos valores, nos dan la resistencia esta de corriente directa, que cuando, si se fijan acá, es corriente y tensión. O sea, esto nos puede llevar, si se fijan acá, en la ley de Ohm, digamos, acá lo que tenemos es una pendiente inclinada. Si tenemos una pendiente inclinada, tenemos una resistencia de este tipo. Bien, acá lo que podemos ver es que a medida que crece la tensión, la curva se levanta bastante, y lo que sucede acá es que tenemos una resistencia baja, bien, antes del codo y, perdón, después del codo, y antes del codo, que sería esta zona, tenemos una resistencia alta. Bien. Respecto de la resistencia de corriente alterna, tenemos que se define como un delta de la tensión del diodo dividido un delta de la corriente del diodo. Otra vez tenemos una ley de Ohm, y acá gráficamente esto es un zoom en la curva del diodo, donde si nos ponemos a pensar en un punto de trabajo como punto Q o punto quiescente, este es el punto de operación en corriente continua. Podría ser el punto de la resistencia que definimos anteriormente. Pero ¿qué pasa si tenemos variaciones de corriente, como por ejemplo esta? No una corriente fija que nos daba una tensión fija también como en el caso anterior, sino una corriente que puede variar e incursionar positiva y negativamente. Tendríamos este rango de valores de corriente que nos daría el delta de corriente, y haría que este punto se moviera hacia arriba y hacia abajo, pero eso también generaría que también se haga incursiones en la parte de voltaje. Obviamente, este punto negro de acá arriba coincide con una corriente y también coincidirá con un voltaje, lo cual genera también un delta de voltaje que aparece con un delta de tensión. Entonces, el cociente entre esos dos deltas daría la resistencia dinámica. Esta sería la forma gráfica. En la forma analítica tenemos que, si hacemos la derivada de la ecuación de Shockley, la derivada de ID respecto de BD sería hacer la derivada de esto. Si hacemos la derivada de esto, fíjense que es IS por este exponente menos IS, porque sería IS por 1. Entonces el IS por menos 1 acá no contribuye, porque la derivada es 0 en este caso, solamente quedaría derivar esto. Y si derivamos esto, el IS sale afuera de la derivada y queda la derivada de la exponencial, que sería todo el argumento de la exponencial, o sea, todo el exponente de la exponencial, bien, y derivado eso, me queda, como es de respecto de BD, el BD acá, esto se hace 1 y queda 1 sobre NBT, todo eso por el exponente, que si se fijan, es lo que aparece acá, es 1 sobre NBT, que sería lo que acabamos de derivar de acá por regla de la cadena, y todo lo que queda después era IS por el exponente de vuelta, bien, y si se fijan eso es igual a ID más IS, porque si yo agarro el IS de acá que está multiplicado por menos 1 y lo paso sumando, me queda ID más IS. Entonces ese es el resultado que aparece acá. Y ahora esta sería la ecuación general. Esta que estoy señalando acá sería la ecuación general. Ahora lo que se hace es aproximar a decir, bueno, ID más IS. Como dijimos que IS es mucho más pequeño que ID, podemos despreciarla, por lo tanto nos queda aproximadamente que es ID sobre NBT. Bien, y para conseguir la resistencia hay que invertir esta fracción, esta división, por lo tanto nos queda dBd a dId, que esta sería la resistencia dinámica analítica, sería aproximadamente NBT sobre ID. Como esto depende de la temperatura, si lo hacemos a una temperatura ambiente, vamos a considerar que nos da una tensión de 26 milivoltios para el término de arriba, para un N valiendo 1 y para el BT analizado en 25 grados centígrados, dividido ID. Esta aparece remarcada porque sería como una resistencia dinámica que vamos a usar como referencia, que sería la resistencia a esa temperatura y para el N igual a 1. Entonces, si hablamos en esos términos, sí valdría 26 milivoltios dividido la corriente del diodo simplemente. Ahora,
Generalmente esta resistencia dinámica así obtenida puede completarse con un término que se llama RB, que es la resistencia de body o de cuerpo, que da una idea también de considerar, por ejemplo, la resistencia que aportan los conectores metálicos que se le ponen al diodo, por ejemplo, y no solamente la resistencia dinámica obtenida de esta forma, que sería la analítica, sino también considerando, porque aparte recuerden que la ecuación de Shockley es una ecuación que se aproxima a la curva del diodo, no es exactamente la curva del diodo. Por eso, si comparasen la resistencia dinámica de una curva que ustedes están viendo gráficamente con la resistencia dinámica analítica, van a ver que la resistencia dinámica analítica da, digamos, valores inferiores, y se le agrega este término RB para compensar, debido a que se considera resistencia del cuerpo, o sea, propiamente del diodo, resistencia del diodo, como material, como pieza de material, también agregándole, por otra parte, por ejemplo, resistencia de los conectores. Bien, acá se contemplan todo lo que pueda ser resistencia que no esté contemplado por la ecuación de Shockley. La resistencia de corriente alterna promedio se define como la división entre delta de BD sobre delta de ID, pero punto a punto. Esa sería la resistencia SA promedio. Si se fijan, para corriente continua vamos con mayúscula y para corriente alterna es con minúscula. Es una notación nada más. Acá tenemos, esto es una secante porque se forma desde un punto acá. Tengo un punto, tengo una corriente y una tensión asociada. Y si me paro en otro punto, tengo otra corriente y otra tensión. Entonces esto queda unido por la secante, y este delta que aparece acá es el delta de corriente, y este delta que aparece acá sería el delta de voltaje que voy a necesitar para usar en esta división. Entonces este caso no es tangente como el caso de SA que vimos recién, el caso de resistencia de corriente alterna, sino que este caso sería la resistencia de corriente alterna promedio.